Muy buenas tardes. Gracias por asistir nuevamente a esta clase virtual, a este experimento que estamos haciendo. La idea de hoy era ver temas de neurofisiología, como algunos me habían pedido. Les recuerdo, para los que no me conocen, yo soy Martín Lapidus, soy ayudante de la cátedra 2, la cátedra de Reyes Tosso, de la UBA, Fisiología. Soy ayudante de R2, el año pasado completé la ayudantía de R1. También les cuento que en diciembre, con el mismo esfuerzo que están haciendo ustedes ahora, terminé las materias de medicina y ahora me queda el IAR. Este año estaré dando clases y cursando el IAR al mismo tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar los temas de hoy. Hoy vamos a hablar de algunos de los temas más tomados de neurofisiología. Uno de ellos es basamental, que es neurofisiología, las bases del potencial de acción. Después vamos a hablar un poquito de motor, que con las bases reflejas de motor y con las lesiones en general surgen problemas porque los libros no están tan claros. Y voy a tratar de, en la medida que sea posible, echar luz sobre eso. Y por último vamos a ver vestibular, el experimento de la silla, que a veces lo toman. Así que, nada, vamos a empezar. Había dicho, primero quiero decir esto, había dicho que iba a tener un pizarrón, bueno, no conseguí al final el pizarrón, pero me las arreglé con esta base sólida y estas hojas que voy a ir desplazando. Y además tengo las imágenes que pasé la vez pasada. Bueno, empecemos. Vamos a hablar un poco de la base de electrofisiología y fundamentalmente lo que quiero ver es la génesis del potencial de membrana en reposo para a partir de eso entender el fenómeno eléctrico de la transmisión nerviosa que es el potencial de acción. Bueno, entonces, yo creo que para entender la génesis del potencial de membrana en reposo hay que entender bien qué es lo que pasa en una membrana en reposo. Entonces, vamos a dibujar una membrana, muy esquemáticamente. Tenemos una membrana plasmática que está cargada eléctricamente. Si nosotros situamos electrodos a un lado y al otro de la membrana, vamos a registrar una diferencia de potencial eléctrico, que es aproximadamente de menos 70 milivolts. Vemos que es bastante bajito la diferencia de potencial. ¿Qué les quiero decir? Bueno, sí. Lo que se ve justamente es que la membrana está cargada a un lado y al otro. Lo que vamos a ver son cargas positivas del lado externo y cargas positivas del interno. Entonces podemos decir, ¿no?, que el exterior celular es positivo y el interior celular es negativo. Bueno, estoy esperando que alguno en el chat diga, no, flaco, esto no es así. Justamente en las células de nuestro cuerpo y en nuestro medio interno se cumple el principio de electroneutralidad y tanto el intracelular como el extracelular, ambos son electroneutros. Lo que pasa es que sí se genera una carga en la adyacencia de la membrana. Entonces lo que vemos es una nube aniónica del lado interno de la membrana y una nube catiónica del lado externo de la membrana. ¿Okay? Los dos lo voy a anotar acá. Estamos hablando del extra y del intra. Entonces, al final de este segmento vamos a intentar responder qué es lo que genera esa diferencia de potencial de menos 70 milivolts y quiénes son esas cargas que nos generan esa diferencia de potencial. Bueno, pensemos. Pensemos en los cationes y los aniones más importantes tanto del intra como del extracelular. Vamos a hablar obviamente del sodio y del potasio. ¿Cuál es el más numeroso en el extracelular? El sodio, por lejos. Un valor que ustedes tienen que conocer para fisio y para la vida es el valor de la natremia, que es entre 135 y 145 miliequivalentes litro. Y mucho menos en el extracelular de potasio. Estamos hablando de 3,5 a 5,5 miliequivalentes litro. Entonces, poco potasio en el extracelular, mucho sodio en el extracelular. Lo contrario ocurre en el intra. Tenemos mucho potasio en el intracelular, estamos hablando de concentraciones, y una escasa concentración de sodio en el intracelular. Les repito, estamos hablando de concentraciones. Bien, perfecto.
Entonces, ¿a qué se deben estas cargas positivas y a qué se deben estas cargas negativas? Bueno, la membrana celular en reposo tiene canales para sodio, tiene canales para potasio, tiene canales para cloro, tiene para calcio. Es decir, es permeable para todos esos iones. Ahora vamos a ver que en reposo la permeabilidad al potasio es mucho mayor que para el sodio. La permeabilidad que tiene la membrana al sodio es muy escasa y se debe a una pequeña cantidad de canales pasivos de sodio que, bueno, la mayoría de ellos se encuentran cerrados. ¿Okay? Mientras que sí la membrana contiene muchos canales pasivos de potasio. Fíjense, voy a buscar acá un canal de potasio. Canal de potasio. Entonces, las cargas que se encuentran positivas en el exterior de la membrana, obviamente pertenecen a estos iones, al sodio, al potasio, al calcio. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas cargas negativas? Bueno, vemos que la membrana plasmática no es permeable ni a las proteínas ni a los iones fosfato. Entonces, justamente del lado interno de la membrana se empiezan a acumular lo que se llaman los aniones orgánicos, y nos estamos refiriendo a las proteínas, a los péptidos y a los iones fosfato. Entonces, acá puede surgirles una inquietud, que es, ¿pero qué pasa si el potasio está tan concentrado afuera? Bueno, lo que pasa, perdón, tan concentrado adentro. Lo que pasa es justamente que el potasio todo el tiempo está tendiendo a salir. Entonces quiero hacer una pausa acá para volver después sobre esa frase. El potasio tiende a salir. ¿Okay? Hago una pausa y quiero primero refrescarles esta ecuación que es importante para entender esto. Que es, ya se estarán imaginando, la ecuación de Nernst. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está diciendo la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst es una ecuación que nos arroja un resultado. El resultado que arroja la ecuación de Nernst para un determinado ion es, escuchen, es el potencial al cual se encuentra la membrana para que el flujo neto de ese ion sea igual a cero. Repito, la ecuación de Nernst nos dice el potencial al cual estaría la membrana para que el flujo neto de determinado ion sea igual a cero. Es igual lo que ingresa de lo que sale. Entonces vemos de qué depende la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es RT sobre ZF por logaritmo neperiano de la concentración extracelular sobre la concentración intracelular del ion. Vamos a ir uno por uno. R es la constante de los gases ideales. Es una constante, por lo tanto esto no se modifica. T es la temperatura. F es la constante de Faraday, otra constante. Z es la valencia del ion, que si es positivo es más 1, si es negativo es menos 1, y obviamente va a tener una implicancia. Esto se podría simplificar sacando la Z, la valencia, y invirtiendo las concentraciones si esta fuera negativa, ¿ok? No importa. Sigamos. Y el logaritmo natural, el logaritmo neperiano de la concentración extracelular del ion, si esto fuera sodio estaríamos hablando de la natremia, y la concentración intracelular del ion. Sobre, ¿no? Es un cociente. Entonces, si nosotros sacamos este cálculo utilizando las concentraciones de los iones conocidas, vamos a encontrar el potencial de equilibrio para el ion sodio en aproximadamente más 55 milivolts. Para el ion potasio lo vamos a encontrar aproximadamente en menos 90, entre menos 80 y menos 90. Siempre depende de las concentraciones que estemos utilizando y el tipo de célula. Entonces, si yo les digo que la membrana en reposo es de menos 70 el potencial, claramente es un potencial mucho más cercano al potencial de equilibrio del potasio. ¿No es así? Bueno, ¿qué pasa? Como no es idéntico al potencial de equilibrio del potasio, el potencial de equilibrio del potasio es más negativo, es de menos 90 aproximadamente, lo que ocurre es que el potasio, para poder llegar a su Nernst,
tiende a salir de la célula. Y además la buena noticia es que la membrana es muy permeable al potasio porque tiene estos canales pasivos de potasio abiertos cuando la membrana está en reposo. Entonces el potasio tiende a salir para aproximarse a su potencial de equilibrio. Justamente es la tendencia de cualquier ion, de llegar a su equilibrio, llegar a un flujo neto igual a cero. Vemos que esto no ocurre, es decir, no llegamos a menos 90 nunca. Por lo siguiente, primero, porque, como ya dijimos, hay algunos canales pasivos de sodio prácticamente despreciables, pero hay algo de sodio que siempre está ingresando, muy poco, pero algo es. Y ese poco de sodio que ingresa nos tiende a despolarizar la membrana, nos aleja del equilibrio electroquímico del potasio. Pero lo más importante es que tenemos a esto, que es una pieza clave en la generación del potencial de membrana en reposo, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que todo el tiempo está sacando sodio e ingresando potasio. ¿Okay? Y ese ingreso de potasio es el que todo el tiempo nos está llevando la membrana, nos está despolarizando de alguna manera la membrana para que el potasio no llegue a su potencial de equilibrio. ¿Okay? Entonces la membrana en reposo, voy a decirlo de esta forma, el potencial de membrana en reposo depende fundamentalmente de las concentraciones de potasio, justamente porque es el ion más permeable. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los mecanismos, lo simplifiqué un poco, pero son los mecanismos por los cuales nosotros tenemos este potencial de membrana en reposo en menos 70 y tenemos este equilibrio iónico a un lado y al otro. Recuerden, de este lado de la membrana las cargas positivas van a corresponder a sodio, potasio, algo de calcio, y las cargas negativas de este lado a los aniones orgánicos, proteínas y fosfatos. ¿Está bien? Si nosotros restamos al potencial de equilibrio del ion el potencial de la membrana, vamos a tener lo que se llama la fuerza impulsora del ion. ¿Qué habíamos dicho antes con lo que era el Nernst del sodio? Es decir, lo que nos daba la ecuación de Nernst para el sodio. La ecuación de Nernst para el sodio nos da aproximadamente más 55 milivolts. Entonces, fíjense cómo la membrana en reposo está bastante lejos del potencial de equilibrio del sodio. ¿Qué tendría que hacer el sodio para hacer que la membrana llegue a ese potencial de equilibrio? Claramente el sodio tendría que entrar, ¿ok? Y despolarizar la membrana. De esa forma la membrana se acercaría a su potencial de equilibrio más 55. Entonces, démonos una idea que la fuerza impulsora del sodio en reposo es mucho mayor que la del potasio. Así que imaginémonos qué pasa si momentáneamente la permeabilidad del sodio, mejor dicho, la conductancia del sodio, aumentara. Es decir, si le abrimos una compuerta al sodio, ¿qué va a hacer el sodio? Va a querer entrar como loco, porque el sodio tiene mucha fuerza impulsora. Ocurre lo mismo con el calcio. El Nernst del calcio está todavía más allá, más o menos en 150 milivolts. Por lo tanto, si vos le abrís una puerta al sodio o al calcio, estos van a ingresar como locos, con mucha fuerza impulsora. ¿Está bien? Bien, entonces, dicho esto, no es difícil, pero hay que entenderlo antes de hablar de los fenómenos eléctricos. Tenemos dos fenómenos eléctricos que nos van a interesar. Uno es los potenciales electrotónicos, también conocidos como potenciales graduados, y lo otro es el potencial de acción. Yo les diría que para el examen sepan bien las diferencias entre uno y otro. El potencial electrotónico es un fenómeno muy sencillo, es la alteración del potencial de membrana transitorio, que puede ser en más o en menos, puede ser despolarizante o hiperpolarizante, y que puede darse, por ejemplo, porque nosotros en esta membrana, imagínense que teníamos un canal de sodio, que lo podemos activar, no sé, por un ligando, o por un estímulo mecánico, lo que fuere. Nosotros tenemos abrimos este canal de sodio por cualquiera de esos estímulos, el sodio va a empezar a ingresar. Y este lado de la membrana se va a empezar a volver positivo. ¿Okay? ¿Cómo se van a propagar esas cargas a lo largo de la membrana? Si estamos hablando de un potencial electrotónico, es decir, aquel que no llegó al umbral, del cual después vamos a profundizar,
Potencial electrotónico, las cargas se transportan a lo largo de la membrana siguiendo el flujo pasivo a lo largo de la membrana que está dado por las propiedades de cable de la membrana, resistencia y capacitancia. ¿Qué les quería decir? Ah, sí. La cosa es que si nosotros abriéramos muchos canales, generaríamos muchos canales de sodio, supónganse, mucho neurotransmisor para el glutamato, que nos abra canales AMPA, que dejen pasar sodio, aumenta mucho el sodio, mucho las cargas positivas y llegamos a un umbral. Ahí recién se va a desencadenar el potencial de acción, que tiene un trazo bastante estereotipado, bastante característico, que ahora nos vamos a fijar. Pero entonces vayamos marcando diferencias entre uno y otro. El potencial electrotónico puede ser despolarizante o hiperpolarizante. Si nosotros en vez de abrir un canal de sodio, abriéramos canales de cloro, como es lo que ocurre con la señalización por GABA, el receptor de GABA es un receptor ionotrópico que deja pasar cloro, la célula se hiperpolarizaría. Sería también un potencial electrotónico, pero sería hiperpolarizante. Entonces, diferencias entre potencial electrotónico y potencial de acción. El electrotónico puede ser despolarizante o hiperpolarizante, mientras que el de acción es siempre despolarizante. De hecho, vamos a ver una inversión del potencial de acción llegando a valores positivos de membrana. Segunda diferencia, el potencial electrotónico es graduado. Es decir, si nosotros abrimos un canal de sodio nada más, va a entrar una X cantidad de sodio. Pero si abrimos más canales de sodio, va a entrar más sodio y la membrana se va a despolarizar más. Entonces vemos este efecto sumatorio. Los potenciales se pueden sumar o se pueden restar. Es decir, si a este canal de sodio que abrimos otro de cloro, las cargas negativas van a compensar eso y el potencial se va a restar. Entonces, segunda diferencia, los potenciales electrotónicos son graduados, es decir, son pasibles de suma temporal y espacial. ¿Okay? Suma y resta temporal y espacial. Mientras que el potencial de acción es a todo o nada. Llegamos al umbral y se va a desencadenar y no es graduado. Sí podemos llegar a ver disminuciones de la amplitud del potencial si es que un estímulo cae sobre el periodo refractario relativo. Eso ya lo vamos a ver. Tranquilidad, ya lo vamos a ver. Pero bueno, lo que se dice que es a todo o nada. ¿Está o no está? Tercera diferencia, el potencial de electrotónico se va perdiendo, es decir, con ese flujo pasivo a lo largo de la membrana, va a llegar un momento que estas cargas se van a ir disipando gracias a la acción de la bomba sodio-potasio-TPase. Todo el tiempo está eliminando estas cargas. O, bueno, otros canales pasivos. Mientras que el potencial de acción se va regenerando en cada punto de la membrana. Porque en cada punto de la membrana en el cual se llega al umbral, en ese punto de la membrana se van a activar unos canales que ya vamos a mencionar y nos van a generar el potencial de acción. Pero la tercera diferencia es que el potencial electrotónico se pierde y el potencial de acción es regenerativo. No se va a perder y justamente es lo que permite la conducción entre dos puntos con una distancia importante, como por ejemplo una acción de 1 metro. Otra diferencia es que la dirección que siguen las cargas en una transmisión electrotónica es polidireccional. Lo que nosotros vamos a ver son como, no puedo decir esferas, pero vamos a ver ondas circulares de ese potencial electrotónico. Miren, si nosotros viéramos la membrana, les voy a hacer un dibujo. Si nosotros viéramos la membrana desde arriba, esto es una vista de una membrana desde arriba. Y activáramos acá un canal de sodio, ligando dependiente o mecano dependiente, vamos a ver cómo el sodio empieza a ingresar y empieza a describir este trazo. ¿Qué vamos a ver? En este sector de la membrana vamos a ver el sodio muy concentrado, acá menos concentrado y acá mucho menos concentrado. Vemos que se va perdiendo. Esa pérdida de potencial electrotónico se da justamente por la acción de la bomba sodio-potasio-TPase que nos está restituyendo el valor de potencial de membrana al del reposo. ¿Está bien? Si nosotros este mismo gráfico hiciéramos, viéramos un gráfico del voltaje en función del tiempo, veríamos esto. Como primero aumenta y luego se va yendo. Y nunca llegó a un valor umbral para un potencial de acción. Entonces se va perdiendo y el otro es regenerativo. Sencillo. Pero, lo que yo quería decir era justamente esto. La transmisión electrotónica es polidireccional. Mientras que el potencial de acción, no.
potencial de acción sí tiene una dirección y está dada por sus periodos refractarios. Para eso lo voy a explicar ahora cuando veamos potencial de acción. Pero, ¿quedaron esas 4 diferencias? Espero que sí. Cualquier duda del chat. Voy a chequear antes de dar el potencial de acción al chat. Acá, muy buena pregunta de Yuka27. Me está diciendo, Martín, los iones calcio y el cloro son importantes para considerar también. Leí que la membrana en reposo se acerca al NERS de cloro. Bueno, eso es cierto. La membrana en reposo se acerca al NERS de cloro. Si estamos hablando de una membrana en menos 70, el NERS del cloro está aproximadamente en menos 70. Está casi igual. Prácticamente no hay flujo neto de cloro en una membrana en reposo. ¿Okay? Está bastante cercano a su equilibrio. Está bien. Pero, momento, el cloro, no podemos decir que el cloro nos influye sobre el potencial de membrana en reposo, porque los canales abiertos para cloro son mucho menos. ¿Ok? Principalmente el ion que más influye sobre el potencial de membrana en reposo es el potasio. Entonces imaginémonos qué va a pasar con una hipopotasemia o una hipercalemia. Justamente lo que se va a alterar es el valor de la membrana en reposo. Con el calcio viene a ser el ion menos permeable. La permeabilidad para el calcio tiende a 0. Y de hecho el calcio está muchísimo más acumulado afuera, más concentrado afuera que adentro, del orden del 10.000 por. ¿Ok? El calcio entonces está 10.000 veces más concentrado en el exterior celular o incluso en los depósitos intracelulares respecto del citoplasma. Por lo tanto, cuando nosotros le aumentamos la permeabilidad al ion calcio, por lo que fuere, pues alguno, si puede en el chat, que ponga el ejemplo de alguna célula que utilice el calcio, que se le ocurra, claramente el calcio va a tender a ingresar al citoplasma con una fuerza impulsora importantísima. ¿Está bien? Pero no, el calcio no afecta el potencial de membrana en reposo. Para hacer un resumen de esto de potencial de membrana en reposo, vamos a decir qué hace cada ion. Quien determina el potencial de membrana en reposo fundamentalmente es el potasio, justamente porque la membrana es muy permeable al potasio. ¿Qué es lo que determina el calcio? Bueno, el calcio no determina el potencial de membrana en reposo, pero sí, ojo, determina el potencial umbral. Es decir, determina el umbral para el disparo del potencial de acción. Y eso es por un mecanismo bastante complejo, pero simplificándolo, el calcio, lo que hace el calcio extracelular, modifica la sensibilidad del canal de sodio voltaje dependiente. Entonces lo que vamos a ver es que en una hipocalcemia la célula es mucho más hiperexcitable porque llega mucho más rápido a su umbral. Entonces disminuye el umbral para el potencial de acción en una hipocalcemia, mientras que en una hipercalcemia lo contrario, el umbral aumenta. Entonces la signo-sintomatología es bastante distinta. En una hipocalcemia lo que vemos es hiperexcitabilidad celular. Vamos a ver hiperexcitabilidad muscular, muy evidenciable con el signo de Chopsteck, que es percutiendo en este sector de la cara. Vamos a ver unas contracciones anómalas, algo así, signo de Chopsteck. Que también la hiperexcitabilidad muscular se puede sensibilizar con el signo de Trousseau, que es comprimiendo con un manguito, con un manguito por encima del valor de la sistólica. Vamos a ver que la mano, el brazo, el antebrazo y la mano de la persona hacen esto, por un aumento de la contracción que está dada por esa hipocalcemia. Pero también, obviamente, esta persona puede tener hiperexcitabilidad, puede tener convulsiones, y la hiperexcitabilidad también puede llevar a un deterioro del sensorio, así que un paciente que está muy hipocalcémico puede entrar en coma. En el hipercalcémico pasa lo contrario, hay una disminución de la excitabilidad muscular con debilidad, y también puede haber una disminución del sensorio, el deterioro del sensorio. Así como también es frecuente con la hipercalcemia las alucinaciones visuales. Pero bueno, esto no viene al caso. Estoy yendo de tema. Lo quería remarcar. Potasio nos marca el potencial de membrana en reposo. Calcio nos marca el umbral. Y obviamente que las concentraciones de sodio extracelulares son muy importantes, pero por otra cosa. Porque pensemos que si la membrana no es permeable al sodio, es de hecho muy poco permeable al sodio,
Y imaginémonos que la concentración de sodio aumenta en el extracelular, como ocurriría en una deshidratación. ¿Qué pasa con el agua de la célula? Que sí puede pasar la membrana. Justamente va a pasar al extra para compensar esa hiponatremia, esa hipernatremia, siguiendo obviamente el gradiente osmolar, y básicamente nos va a deshidratar a la célula, ¿ok? Ese es el peligro de una hipernatremia o de una deshidratación, si quieren verlo de esa forma, es la deshidratación de las células. Muy distinto a lo que ocurre con la hiponatremia. Con la hiponatremia al revés, las células se empiezan a hinchar por ese gradiente osmolar. Bueno, creo que terminamos con lo que es potencial de membrana en reposo y aclarar las funciones de los distintos iones.